Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control y hoy vamos ya con el tema número 19. El tema es el corazón humilde. Y vamos a ver primero, antes que nada, la definición. La palabra humildad la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por tanto, la podemos encontrar en hebreo como en griego. En el original hebreo significa estar debajo de algo más alto, o que está en tierra o que se está derribado. Y en el original griego significa sentido profundo de pequeñez. Son diferentes significados, pero que nos llevan a lo mismo. La humildad significa saber que más arriba de nosotros está Dios, que nosotros no somos como Dios. ¿Recuerdan el tema del corazón orgulloso? Y que vimos que fue Satanás y los hijos de Satanás quienes se sienten como dioses, como Dios, y más sin en cambio los hijos de Dios deben de tener un corazón humilde, que saben que no somos como, nosotros sabemos que no somos como Dios, debemos de mantener nuestra cara en el piso, en la tierra, en símbolo de humildad. También debemos de sentirnos pequeños, y esto es muy contrario, muy contrario a las nuevas doctrinas de la prosperidad, donde dice ahí un lugar, no lo puedo llamar iglesia, un lugar donde se reúnen ahí en Lakewood, donde es fue el pastor Marcos Witt y ahora es Danilo Montero. Ellos tienen un lema: descubre el campeón que hay en ti. Tanto uno como otro son predicadores de la prosperidad. Tanto Danilo Montero lo es ahorita como lo fue Marcos Witt. Y así hay muchos, hermanas. Se los menciono para que tengan cuidado con estas corrientes. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser diferentes. Y hay que tener mucho cuidado porque la humildad es un sentimiento que luego se expresa. Hemos hablado de que la palabra de Dios nos dice que debemos de tener dominio propio. O sea que debemos de controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos y por lo tanto nuestras acciones. Y algo que debemos de aprender a hacer si es que no sabemos hacerlo, y si ya sabemos hacerlo, pues continuar haciéndolo para que el Señor haga crecer esta virtud en nuestro corazón, es la humildad. La humildad debe ser un sello de un cristiano, como o fue el sello de nuestro Señor Jesús, y así nos enseñó. Lo vamos a ver ahorita. Pero a veces confundimos que la humildad es algo que se expresa exteriormente, pero me refiero a las apariencias, ¿no? Por ejemplo, ser humilde muchas veces pensamos que es alguien que viste pobremente, y no es así. No es lo mismo ser decorosa, vestir con decoro, a ser humilde porque vistes con ropa de aspecto pobre. No es lo mismo. La palabra de Dios no nos dice que vistamos como aspecto pobre, no, nos dice que vistamos con decoro, que es diferente. Tampoco nos vamos a ir a las extravagancias, ¿no? Vistiendo marcas caras, ¿no? Pero de lo que les estoy hablando, hermanas, es que la humildad es algo más interior que exterior. Pero hoy en día se entiende que una persona pobre es una persona humilde y no tiene nada que ver. Una persona pobre puede tener el corazón orgulloso y una persona rica puede tener un corazón humilde. Y en la palabra de Dios nos encontramos muchos ejemplos así. Por ejemplo, estoy pensando en el ladrón que estaba junto a la cruz de nuestro Señor Jesús. Uno lo reconoció, pero ¿qué le decía al otro? El otro le reclamaba y estaba en una condición pues tremenda, estaba al borde de la muerte y aún así no doblegó su corazón delante de Jesucristo. Y era una persona orgullosa. Pero tenemos, por ejemplo, al rey David, que el Señor le prosperó en mucho y lo puso como rey de la nación de Israel,
y tenía un corazón humilde. Tenemos a la reina Esther también, por ejemplo, que tenía muchas cosas a su disposición, pero ella no le importaba más eso, le importaba cumplir el propósito de Dios para su vida. Ella sabía que ella era pequeña. Y voy a recalcar un poco el significado griego. Dice sentido profundo de pequeñez, sentido. Por eso les digo que es un sentimiento. Es un sentimiento. Es algo que aviene más de tu interior que de tu exterior. ¿Existe la falsa humildad? Sí, podría ser como la falsa modestia. Cuando decimos, por ejemplo, ay, es que yo soy muy fea, ¿no? ¿Por qué lo decimos? ¿Porque realmente creo que soy fea? ¿O porque espero que las demás me digan, o los demás me digan, no, no es cierto, tú eres bonita? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y vamos a ver el mejor o el máximo ejemplo de humildad que lo tenemos en nuestro Señor Jesús, y esa es la cita Filipenses 2, versículo 3, bueno, a partir del 3, y nos dice una indicación muy importante, muy, muy importante. Pablo dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, antes de hablarnos del Señor Jesús, Pablo introduce con estas palabras y nos dice que nada hagamos por contienda. ¿Y qué podría ser una contienda? Una contienda, bueno, es un enfrentamiento, una lucha, pero ¿saben por qué? Por competencia. El sentimiento de competitividad no es algo que sea agradable a los ojos de Dios y es muy contrario a la humildad. La verdadera humildad no compite. Si estás compitiendo en algo, entonces falta humildad ahí. Por ejemplo, podríamos competir con otra persona por la forma en la que guisa, o podríamos competir con otra persona por la forma en la que viste, ¿no? Me gusta, o ya se compró unas zapatillas nuevas, pues yo también me voy a comprar unas para no quedarme atrás. Y eso no es nada de humildad, sino es todo lo contrario. También podría ser que compitiéramos con alguien aparentemente en algo muy espiritual. Por ejemplo, yo quiero servir más y que se note más mi servicio, o yo quiero predicar más, o yo quiero predicar mejor. Eso es un sentimiento de competitividad. Y cuando albergamos en nuestro corazón eso, el que digamos, sabes, yo lo hice mejor, me salió mejor el guisado, me vestí mejor hoy que tú, aunque no lo digamos, aunque a lo mejor nuestras palabras sean contrarias, que digamos, ay, no, es que a mí no me salió, o ay, no, es que no, yo no sé hacer esta cosa, o yo no sé hacer aquella cosa, pero en realidad por dentro estamos compitiendo. Pues por más que querramos aparentar una humildad, una modestia falsa, pues el Señor conoce que nuestro sentimiento adentro es todo lo contrario. Por eso les digo que la humildad viene de dentro hacia afuera. Y dice que otra cosa que puede estorbar a la humildad es la vanagloria. Y la vanagloria, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero habla acerca de quererte quedar con la gloria. ¿Por qué haces las cosas? ¿Para que te reconozcan? ¿Para que te aplaudan? Entonces ya no hay nada de humildad en eso. La palabra de Dios dice que debemos de ser humildes. Y aquí nos da luego la respuesta. ¿Cómo ser humildes? Primero, es estimando a cada uno como superior. Es sintiendo respeto, sintiendo a los demás como superiores a mí. No como que yo soy mejor que tú, sino yo en mi corazón siento que yo no soy mejor que tú. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y fíjense que no tiene nada que ver con que yo me esté ofendiendo, porque mucha gente mostrando modestia falsa se la vive ofendiéndose a sí mismo. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nunca vemos que Él se ofenda a sí mismo. Nunca vemos que Él dijera, no, es que yo no sirvo para nada, no, es que yo soy medio feo, ¿no? O bien feo, o no sé, yo soy muy pobre. Él nunca mencionó que él era pobre, ¿no? Bueno, sí dijo que el que lo siguiera, pues considerara que su reino no era de aquí, porque él no tenía aquí
nada que le perteneciera. Su reino era allá arriba y él prometió cosas grandiosas allá arriba. Él siempre habló con autoridad, él enfrentó el pecado. Él, él incluso llegó a rechazar a aquellos que venían a tentarle, que venían a provocarle, y el Señor los resistía, porque dice que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces no vemos a que el Señor se estuviera, como dicen por ahí, ¿no? Ninguneando. Ningunearse no quiere decir ser humilde. Ser humilde no quiere decir que me la pase ofendiéndome a mí misma. Tampoco eso es ser humilde. Ser humilde es considerar que no soy mejor que los demás. Dice, nadie tenga mayor o menor concepto de sí mismo. Yo sé quién soy. No soy mayor que tú, pero tampoco soy alguien que me tenga yo que estar ofendiendo a mí misma. ¿Por qué? Porque soy hija de Dios, soy creación de Dios y también debo de respetar la creación de Dios en mí como en los demás. Luego otra forma de mostrar humildad, dice Pablo en el versículo 4, es que no mire por mi propio beneficio, sino por el beneficio de los demás. Entonces una persona vanagloriosa o una persona competitiva siempre va a estar viendo por lo suyo propio y nunca va a estar viendo por el bien de los demás. Siempre va a buscar, tenemos el ejemplo de Pablo también. Pablo, siendo una persona que sabía mucho, él decía, yo no vine con todo lo que sé, yo vine con el poder del Espíritu de Dios, dándole la gloria a Dios, considerando que el poder era de Dios. Pero también él decía, ¿no? Me es bueno vivir, pero también me es bueno morir, porque si vivo, para Cristo vivo. ¿Y cómo era eso? Pues siguiendo en la obra, seguía predicando, seguía compartiendo, seguía enseñando, seguía escribiendo. Y bueno, si moría, pues era ganancia, ¿no? Pero les repito, el máximo ejemplo de humildad lo tenemos en Jesús y por eso el apóstol Pablo utiliza ese mismo ejemplo aquí en Filipenses 2, donde está hablando de la humildad. Dice el versículo 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces el corazón de nuestro Dios es humilde. Cuando nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra, Él por un momento no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no se aferró a ser Dios. Por un momento Él dejó su divinidad. Imagínense, Él dejó su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, todo lo que tenía los atributos de Dios. Nunca dejó la santidad, eso es algo importante. Él es santo, siempre santo. Pero en cuanto a estar en todas partes y y en cuanto a poderlo todo, lo detuvo por un momento. Por un momento lo detuvo. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse en forma de hombre y como carne estaba expuesto a pecar. Por eso el diablo aprovechó para tentarle, porque estaba expuesto a pecar. Entonces, él dejó por unos momentos, por unos años, digo unos momentos en su eternidad, pero unos años, hablando en tiempo humanidad, para ser Dios, perdón, hombre. Vamos a seguir leyendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, nosotros debemos ser siervos de Dios. Y nuestro Dios, que es Dios, y nosotros sus siervos, Él tomó forma de siervo, o sea, tomó forma de hombre. ¿Y cómo es el hombre? El hombre no lo puede todo. El hombre es débil, el hombre es frágil. Y nuestro Señor no se aferró a ser igual a Dios, sino que con un corazón humilde, por eso dice, haya pues este sentir, o sea, este sentimiento. Les repito, la humildad es un sentimiento que fluye desde adentro y se nota hacia afuera. Entonces dice, haya pues este sentir que hubo en Jesús, que se hizo hombre y no se aferró a Dios. Y muchas veces nos aferramos a reconocimientos, nos aferramos a posiciones, nos aferramos a ciertos trabajos que nos dan cierta categoría. Pero dice Pablo, nosotros debemos de aprender de nuestro Maestro, que es Jesucristo. Y Él
teniéndolo todo bajo su disposición, él quiso ser siervo. Y dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solamente se hizo hombre, sino que de entre los hombres, recuerden que la muerte de cruz era una muerte muy vergonzosa, que solamente debían pasarla aquellos que habían cometido un pecado muy grave. Y nuestro Señor Jesús no cometió ningún pecado, ninguno, pero cargó con todos nuestros graves pecados y los llevó en la cruz. Se hizo obediente. Una persona humilde también debe de ser obediente. Una persona orgullosa no quiere obedecer. ¿Por qué no quiere obedecer? Pues porque como considera a la otra persona como inferior a ella, ¿por qué voy a obedecerte si tú eres inferior a mí? Muchas veces yo les digo alguna cosa, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero no se obedece. ¿Por qué? Porque se considera que la otra persona es inferior, cuando la palabra de Dios dice que uno debe considerar al otro como superior. Y no dice aquí que solamente los que de una parte deben, por ejemplo, los de una iglesia, solamente los congregantes se deben de sentir inferiores al pastor. No, dice que todos, incluso el pastor, se debe de sentir inferior a los demás. Todos debemos de tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que hubo, esto es importante porque ya a partir del versículo 9 vemos que Él es exaltado. Y bueno, no vamos a hablar hoy de la exaltación, hoy estamos hablando de su humildad. Haya pues en nosotros este sentimiento que tuvo nuestro Señor Jesús. ¿Cuál? El que siendo igual a Dios no se aferró a ser igual a Dios. Entonces, nosotros debemos de tener este sentimiento de no aferrarnos a una posición, de no aferrarnos a una competencia, de no aferrarnos a recibir la gloria de algo que no nos pertenece, de no aferrarnos a una falsa humildad, como una hipocresía, porque el querer que los demás aplaudan mi falsa modestia. O también, les repito, no significa que me tenga que estar ofendiendo por todo o ninguneando por todo. No, eso no es humildad. La humildad es ser obediente. La humildad es ser siervo. La humildad es ver por los demás, por el bien de los demás. La humildad es considerar que los demás son superiores a mí, que yo no soy más que nadie. Eso es ser humilde. Y la humildad viene desde adentro. Podemos decir muchas cosas. Yo puedo decir, ay no, yo considero que las demás son mayores. Yo considero que si hay humildemente yo hago las cosas, o hay humildemente, o en mi humilde opinión. Podemos decir muchas palabras y podemos decir muchas cosas, pero en realidad tener un sentimiento de orgullo, ser contrario. Y la palabra de Dios no nos llama a que digamos nuestra humildad, sino a que vivamos nuestra humildad y sobre todo a que sintamos humildad, que es diferente. Y el Señor recompensa esto. Miren la promesa, Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta tierra. Pero al final de cuentas, en esta promesa de exaltación, sigue pidiéndote el Señor que seas humilde, tanto en un caso como en otro caso. Si eres humilde, bueno, el Señor dice, ok, sigue siendo humilde y no esperes un reconocimiento de las personas, de los hombres, porque yo te voy a reconocer. Dice Jehová exalta, no dice los hombres exaltan, porque los hombres exaltan cualquier cosa. Les decía de esta iglesia, ahí dicen, descubre al campeón que hay en ti. ¿Y ellos a qué exaltan? Se exaltan a sí mismos. Le endulzan el oído a la gente para que haya más gente ahí en ese lugar. Esos pastores así son. Pero aquí dice que los verdaderos hijos de Dios deben de ser humildes esperando, el reconocimiento, la exaltación, pero de Dios nada más, no de la gente. Si Dios me exalta, yo no necesito que nadie me exalte, aunque todos me vean como poca cosa, no importa. Aunque todos me ninguneen, no importa. Yo sé quién soy delante de Dios. Les repito, nadie tenga mayor ni menor concepto de sí mismo. Y yo sé que el Señor un día me reconocerá, me exaltará.
y se refiere a las cosas celestiales, no se refiere aquí. Y por otra parte, también me dice que tenga cuidado de mi corazón, porque si se enorgullece, si se ensoberbece, entonces el Señor me tirará a tierra. Yo siempre debo de estar en la tierra. Ahí es mi lugar, porque si estoy en tierra, entonces soy humilde. Y si soy orgullosa, el Señor me tirará a tierra, me humillará para que entonces sea humilde. Como vimos en el tema del quebranto, si me ensoberbezco, el Señor me quiebra, me rompe y me tira. Y es lo mismo, un corazón humilde es un corazón quebrantado, es un corazón abatido. ¿Por qué? Porque sabe que el único que es alto es Dios y que yo no soy como Dios para nada, como lo vimos también en el tema del orgullo. El diablo, él se siente como Dios y tiene muchos hijos que se sienten igual que él. Pero los hijos de Dios tienen un sentimiento como su Padre, que es nuestro Señor Jesús, como nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que tuvo este mismo sentimiento, el cual, siendo Dios, se hizo siervo y se hizo obediente. Un hijo de Dios debe ser siervo y debe ser obediente. Y el hijo de Dios que se ensoberbece, pues por ser hijo es disciplinado y entonces es humillado y echado en tierra. Entonces debemos de buscar tener un sentimiento de humildad, no aparentar humildad, no vivir pobremente, no ofenderme constantemente, no, tener un sentimiento de humildad que es totalmente diferente. Que Dios te bendiga, hermana.